El ángulo sólido es el ángulo espacial que abarca un objeto visto desde un punto dado, que corresponde con la zona del espacio limitada por las rectas proyectantes desde el objeto hacia el observador. Por ejemplo, si la proyección cónica del objeto tiene una forma circular, el ángulo espacial corresponde al ángulo sólido de un cono. Si la proyección cónica es un cuadrado, el ángulo sólido es el ángulo espacial de una pirámide, cuyo vértice es el observador. El ángulo sólido es un concepto geométrico que da una idea cuantitativa de la apertura con que se ve desde un punto una superficie determinada. Puede considerarse como el análogo tridimensional de lo que representa un ángulo en el plano. La unidad del ángulo sólido en el sistema internacional es el esteroradián, cuyo símbolo es SR, y se representa con la letra griega omega. Para calcular el ángulo sólido bajo el cual se ve un objeto desde un punto, se proyecta el objeto sobre una esfera de radio R conocida, centrada en el punto de vista, donde S es la superficie de la proyección del objeto sobre la esfera y R es el radio de la esfera. Aplicaciones. Podemos aplicar en el potencial escalar magnético, ya que en el caso de un circuito de corriente, el potencial escalar magnético es proporcional al ángulo sólido. También lo podemos aplicar en la medicina, en el campo de electrofisiología, ya que para determinar la magnitud del potencial registrado en un electrodo cualquiera, es necesario sumar la contribución de todos los dipolos que hacen parte de cada límite de activación. El equivalente de esta suma será un ángulo sólido. En la radiación también se aplica, ya que es útil para definir algunas magnitudes que se emplean para el estudio de la misma, como la intensidad de radiación. En esta expresión se observa claramente la importancia que tiene el concepto de ángulo sólido en la definición de la intensidad de radiación, dándola de direccionalidad. El único material que vamos a utilizar para este experimento es una cartulina. La cartulina procedemos a enrollarla en forma de cono. Como podemos observar en las imágenes, al sostener el cono frente a tus ojos y mirar a través de la abertura más pequeña del mismo, podrás notar tu campo de visión está restringida a un área más pequeña que tu visión normal sin el cono. Esto es debido a que reduce el ángulo sólido de tu campo de visión, al limitar la cantidad de luz que entra en él a través de la abertura más pequeña del cono. Ángulo sólido cuya unidad de medida es el estereoradián es un ángulo tridimensional que surge desde el centro de una esfera formando un cono. Este ángulo sólido está representado por la letra griega omega. Básicamente es cierto rango de visión espacial que hace referencia a la superficie del casquete del cono. Dicha superficie está representada por la letra S y debe ser igual al radio de la esfera elevado al cuadrado para que el ángulo sólido omega mida un estereoradián.